La clave es no rendirse. Y otra que me gusta mucho es que todo sueño comienza con un soñador. Cada vez que un soñador dentro de una compañía sueña que puede conseguir algo, se acaba cumpliendo el sueño. Por la cultura de la empresa. Creo que a partir de ahí es más fácil desarrollar el resto de habilidades, ¿no? Nos definimos como una empresa creativa, es decir, nuestra compañía es una empresa de creativos y ese es nuestro foco. Un dicho que es donde hay otras carencias surge la creatividad, ¿no? Y yo creo que Latinoamérica está llena de creatividad. Creo que lo que ha ocurrido después de la pandemia es inédito en ninguna otra región, ¿no? Latinoamérica ha sido la región en general que más ha crecido en un montón de áreas. Y hay otras que pues están aprendiendo y otras que acaban de aprender y se lo van contando en todas partes. C-Level, negocios que importan, líderes que inspiran. Comunidad C-Level, nos encontramos con Javier Esteban Carrascón. Bueno, no necesita presentación. Javier Esteban, de confianza. De confianza. Usted lleva en la compañía siendo CEO desde el 2019, si no estoy mal. Exacto, Managing Director para México y Latinoamérica, que incluye todos los países de habla hispana, básicamente la región menos Brasil. Interesante, es una labor dura y pesada. Bueno, y muy divertida y agradecida también, sí, muy entretenida. Te permite estar en sitios como IAB Colombia hoy, ¿no? Tras bambalinas estamos hablando un poquito de eso, sobre los aprendizajes y bueno, sobre la importancia de la cultura y de los datos. Y vamos a empezar por este tema, porque es un tema que nos convoca hoy en el primer día del IAB Day en Colombia. Y mucho se habla de cultura en las empresas, mucho se habla de datos, mucho se habla de audiencias. ¿Cómo podemos conectar estas tres variables desde su perspectiva? Pues mira, es complejo y justo creo que lo importante es empezar por la cultura de la empresa. Creo que a partir de ahí es más fácil desarrollar el resto de habilidades, ¿no? Hay muchas compañías que empiezan por el final y dicen me voy a digitalizar o voy a transformar mi compañía, pero lo hacen exactamente con los mismos perfiles con los que llevan trabajando toda la vida, ¿no? Entonces creo que hay que empezar por la base y en este caso es justo con la cultura de la compañía. Nosotros en nuestro caso en Condé Nast tenemos un código que es de conducta, de principios, de valores, que llamamos Condé Code, y donde tenemos definidos 5 principios y que son muy básicos, porque nosotros primero nos definimos como una empresa creativa, es decir, nuestra compañía es una empresa de creativos y ese es nuestro foco. Definimos valores como la diversidad, nos comprometemos a ser una empresa diversa. Creo que es otra de las claves para la innovación, es la diversidad de perfiles, de género, de razas, de países, es una riqueza enorme. Y luego innovar, ¿no? Y cuando tienes la cultura adecuada, tienes los equipos adecuados, pues la innovación empieza a surgir en todas las partes de la compañía, ¿no? Incluso en donde parece que no hay suficiente tecnología y sobre todo aquí en Latinoamérica yo me he encontrado, pues hay un dicho que es donde hay otras carencias surge la creatividad, ¿no? Y yo creo que Latinoamérica está llena de creatividad y lo que no podemos solventar con capacidad económica lo solventamos con creatividad, ¿no? Y yo creo que es una forma de empezar a hacer las cosas. De hecho, este siglo pues, es un siglo muy característico porque muchas empresas han migrado de hablar de productividad exclusivamente a hablar sobre sostenibilidad y creatividad. Exacto. Y lo vimos después de Steve Jobs de una forma más clara, el tema de creatividad de Apple, la empresa en la que estuvo antes. ¿Cómo lo percibes? Sí, totalmente. Hay que ser creativos. O sea, nosotros cuando hablamos de somos una empresa creativa, hablamos de toda la organización. Es decir, consideramos que nuestro equipo de recursos humanos, por raro que pueda parecer, o de finanzas, más raro todavía, son equipos creativos y todos estamos constantemente formándonos en la parte de creatividad. Y luego sí, yo creo que el tema de la sostenibilidad de las compañías pues es fundamental para poder innovar, ¿no? No puedes innovar si tu compañía no es sostenible, ¿no? Entonces, de nuevo,
primero lo primero y luego avanzar, ¿no? Yo hay veces que me encuentro con compañías que te dicen, pues es que vamos a hacer un proyecto de inteligencia artificial y entonces vamos a hacer aquí, y pues, no puedes si todavía no tienes ni siquiera ordenados los datos básicos de tu compañía, ¿no? A eso voy, y es justamente un tema que quiero tocar porque en Revista C-Level es prioritario el tema de la estrategia de una compañía, que a veces se deja a la deriva de una persona, pero que realmente la estrategia es la que permite a corto, mediano y largo plazo un proceso de journey to cloud, un proceso de migración de datos, y en función de eso sí establecer proyectos concretos. Exacto, completamente. O sea, yo creo que la persona o el CEO de la compañía lo que tiene que mostrar es la visión de a dónde quiere llegar, ¿no? Es decir, oye, esta es mi visión para el futuro, y luego a partir de ahí, si tienes el equipo adecuado, cada área desarrollará una estrategia para su área. Pues en el caso de tecnología, la persona responsable de tecnología es la responsable de decir, oye, esta es la estrategia a corto, medio y largo plazo, y sobre todo el medio plazo tiene que estar siempre alineado con la visión de la compañía. Y lo otro pues es ir dando pequeños pasitos y siempre hacia esa visión de compañía, ¿no? Pero la estrategia la tienen que definir los expertos en cada una de las áreas. Tema fundamental, porque es más, los altos gobiernos, la alta gerencia cada vez más va aprendiendo más sobre ciberseguridad, sobre TI, transformación digital. Ya dejó de ser un mito, algo que hace muchos años lo era, y era, usted está en TI, dedíquese a TI, pero ahorita es totalmente diferente. Totalmente, y es un tema muy curioso, muy curioso. Yo me pasa, por ejemplo, en el mundo de los publishers, en el mundo tradicional de los medios impresos, que ahora están migrando a digital. Y cuando tú hablabas con un editor o con un CEO de una compañía de medios, yo era una cosa que me sorprendía muchísimo, pero eran capaces de coger una hoja de papel del periódico, una hoja de la revista y decirte, esto pesa 0,34, el gramaje, y la tinta es esta, y conocían perfectamente la tecnología de su producto, y eso no pasó cuando llegaron a digital. Quizá porque digital inicialmente era algo secundario al negocio, y ahora pues yo creo que más que formarse, están entrando nuevos perfiles a las direcciones que sí entienden de digital, ¿no? Y eso es lo que está cambiando, lo que está haciendo que las cosas se muevan. A mí siempre me gusta decir que para cambiar una compañía no lo puedes hacer, da igual que seas un retail, que eres el responsable de la tienda online, o eres el de digital de un medio de comunicación, lo que sea del apellido digital, desde ahí nunca lo vas a cambiar. Tienes que cambiarlo desde la dirección de la compañía, porque normalmente las compañías siempre tienen el corazón en su negocio tradicional, sea el que sea, en sus tienditas para vender, y hasta que no cambias el corazón de la compañía, no cambias la compañía. Interesante, Javier. Yo quiero preguntarle, antes de ir con estas dos preguntas que tenemos, y es un tema de liderazgo. Sí. Tal vez para llegar a pensar, así como usted nos cuenta, ¿quiénes han sido sus mentores en ese transcurso profesional? Pues mira, yo creo que he tenido mentores particulares, o sea, yo he buscado activamente gente que me forme, porque... O sea, tú no te has quedado quieto a que alguien te forme, me he quedado quieto. Tú sales a buscar. Lo comentaban y me ha parecido muy interesante, ¿no? En la charla de recursos humanos. Muchas veces los empleados es que me den mi plan de carrera, cuál es mi plan de carrera, pero tú tienes que construir tu propio plan de carrera. Creo que es obligación, ¿no?, también del empleado saber dónde quiere llegar y qué pasos debe llegar y formarse para llegar a donde quiere llegar. Y luego yo creo que he tenido la suerte de tener siempre en mi vida pocos pero muy buenos jefes, que posiblemente no hubiera sido capaz de trabajar bajo otro tipo de liderazgo, ¿no? Y creo mucho en la transparencia, creo mucho en la flexibilidad, creo mucho en delegar responsabilidades al equipo, lo que te decía antes. Esta es la visión, pero tú te encargas de la estrategia y tú lo ejecutas y esa es tu responsabilidad, ¿no? Y nada, y siendo accesible a la gente. También de quien más he aprendido han sido de colegas, de pares,
pero muchas veces de gente que he tenido debajo. Creo que ahí es donde me he llevado los aprendizajes más interesantes. Bueno, tenemos unas entrevistas muy interesantes sobre liderazgo. Invito a toda la comunidad a que las lea antes de seguir con las dos preguntas que hicimos con el presidente de Oracle y con el Country Manager de Amazon Web Services, justamente sobre eso, cómo aprender incluso de los liderazgos negativos. Exacto. Que es algo que a veces se pasa desapercibido en esta ola de tecnología, pero que es el que lleva tal vez la bandera de las personas y de su formación a futuro. Totalmente, totalmente. Y hay que hacer eso, hay que medirlo, hay que dar feedback a la gente. No te tienes que quedar solo en lo que te traslada a tu primer nivel directivo, tienes que tener herramientas en la organización, incluso conversar con cualquier persona de la organización, porque al final pues vas viendo, vas recibiendo feedback, ¿no? y vas teniendo feeling de qué es lo que de verdad está ocurriendo, ¿no? Yo creo que estos modelos de líderes que se quedaban en el despacho aislados, pues ya no hay espacio, ¿no? Para esos modelos de gestión. Javier, en ese orden de ideas, tú has hablado sobre la importancia del storytelling. Sí. En esta época estamos en un boom de ese concepto desde diferentes áreas, ¿o no? A ver, yo no sé si estamos en un boom. Sí sé que en mi compañía somos storyteller de siempre, ¿no? Te enseñan, formamos a la gente a contar historias, somos contadores de historias, es la naturaleza de nuestro negocio. Es verdad que antes contábamos historias en un medio y ahora las contamos en 20 medios diferentes a la vez, ¿no? Pero la historia es fundamental y yo creo que eso es clave también para las marcas y que tiene que ver mucho con cómo ligas las marcas a la cultura. Tienes que tener tu historia de marca, ¿no? Y hay algunas marcas que tienen estupendamente aprendida su historia de marca y hay otras que pues están aprendiendo y otras que acaban de aprender y se lo van contando en todas partes. Javier, muy interesante lo que nos cuenta. Entonces, ustedes que están ahí viendo el video, analicen su audiencia, miren los elementos que quieran compartir y en función de eso estructuren una estrategia de storytelling. Exacto. Yo creo que hay que, o sea, lo que decía es, hay que entender a tu consumidor, pero hay que entenderla hasta el punto de que tienes que saber dónde está primero y luego tienes que saber dentro de dónde está qué es lo que realmente está consumiendo, ¿no? Y contra más información tengas del consumidor, mejor vas a poder entenderle. Exacto. Y hay un sector que a nosotros nos preocupa mucho y es el sector retail. Sí. Lo vemos no solo en Colombia, sino también en Centroamérica, que el sector retail está cambiando mucho y en función de eso tienen buen storytelling, pero ahorita con la tecnología parece que es como un desafío a veces abarcar. Sí. ¿Cómo, desde tus ojos, cómo percibes esa tecnificación y ese acompañamiento a este sector? Mira, yo la verdad que llevo muchos años, aunque lleve 5 en Condenar, llevo pues posiblemente 20 años trabajando con la región. Siempre era la región de la gran oportunidad, ¿no? Por el volumen de gente, porque nos une el lenguaje, pero luego aquí la realidad era otra muy diferente, ¿no? Atrasos tecnológicos, problemas sociales, políticos, era compleja, ¿no? Y yo creo que lo que ha ocurrido después de la pandemia es inédito en ninguna otra región, ¿no? Latinoamérica ha sido la región en general que más ha crecido en un montón de áreas. Lo veíamos esta mañana en términos de inversión publicitaria, que es el sector que me toca más directamente, pero en términos de bancarización, por ejemplo, con todas las entradas de las fintech, la facilidad ahora de comprar, los e-commerce. Por eso está ahora todo el mundo hablando del retail media. Es verdad que tenemos otros países donde ya se está desacelerando ese crecimiento que había, ya se está Europa, normalizando, Europa, incluso Estados Unidos, pero claro, aquí está absolutamente disparado, ¿no? Y yo creo que esa competencia es lo que también lleva a que se desarrollen las compañías. De nuevo, o sea, y lo decían también, ¿no? Y a mí me da mucha pena porque hay un problema de talento, esa es la clave. Formación. Hay un problema de talento. No diría tanto que económico para llegar para conseguir esas tecnologías. A veces también hay tecnologías muy complejas que requieren inversiones importantes
y que normalmente pues muchas compañías de la región siguen siendo compañías familiares, con gestiones familiares y donde hacer esas inversiones cuesta. Pero bueno, yo creo que estos nuevos liderazgos que llegan son los que tienen que ayudar a cambiar esas visiones, pues porque si no van a venir de otros países y van a dominar los sectores, ¿no? Entonces yo creo que lo primero, lo que decíamos antes, es que es fundamental: cultura, talento y a partir de ahí incorporar tecnología. Y desde luego los accionistas de las compañías pues tienen que tener una clara estrategia y una clara apuesta por desarrollar esos sectores. Javier, para finalizar, ¿qué frase compartiría usted como un C-Level de una compañía a las personas que van a ver nuestro contenido? ¿Tiene alguna frase que lo ha acompañado a lo largo de su vida o tal vez algún principio clave? Pues tengo muchas, pero yo creo que la que más me gusta es nunca te rindas. Suena fácil, pero es difícil. Sí, nunca te rindas. Listo. No, para todos estos que están en las compañías y que muchas veces no consiguen las cosas, yo creo que la clave es no rendirse. Y otra que me gusta mucho es que todo sueño comienza con un soñador. Cada vez que un soñador dentro de una compañía sueña que puede conseguir algo, se acaba cumpliendo el sueño. Javier, muchísimas gracias por estar en Revista C-Level. Muchos éxitos. Muchas gracias.